Andrés Escobar sí fue una pérdida increíble por persona y como jugador que fue. El tipo sí era, es la ironía de la vida, ¿no? El menos llamado a que le pasara eso era él. El 2 de julio de 1994, 6 disparos de bala acabaron con la vida del entonces jugador de la Selección Colombia, Andrés Escobar. 10 días antes, el joven defensor había marcado un autogol durante el partido de fase de grupos de la Copa del Mundo, en la que la tricolor perdió 2-1 frente a la selección anfitriona, Estados Unidos. El resultado de este encuentro dejó por fuera a Colombia, una de las escuadras favoritas de la cita mundialista. 25 años después de su asesinato, que conmocionó a todo el país, sus compañeros del fútbol, el periodismo deportivo y el país en general aún lo recuerdan como el caballero del fútbol, tanto por su actitud serena dentro y fuera del terreno de juego, como por su trato amistoso en cualquier circunstancia. Su respeto, mentalidad ganadora, lealtad y disciplina lo sitúan como uno de los referentes históricos del fútbol colombiano. Andrés, el menor de los Escobar Saldarriaga, desde muy pequeño se interesó por el fútbol. En el barrio Calasanz de Medellín y en el colegio que lleva ese mismo nombre, fue donde dio sus primeros pasos en el deporte más popular del mundo junto a su hermano, el Sachi Escobar, quien posteriormente fue futbolista profesional y director técnico. Andrés venía jugando en las categorías menores y yo era el técnico de Calasanz. O sea, yo dirigía sexta, quinta, cuarta, tercera, intercolegiado. Yo dirigía 5 equipos y a mí me toca Andrés en la tercera de Calasanz. Nos encontramos ahí, él era un volante 10 o puntero izquierdo. Lo utilizaban mucho en esos puestos de adelante. Era un jugador, como sabemos, zurdo, de buena técnica. Entonces se le aprovechaba mucho para el lanzamiento, para los cobros. Y luego yo tengo la oportunidad de hablar con Gustavo Zapata, el técnico de la selección Antioquia de ese momento. Y Gustavo tenía 5 inscripciones extras en la selección, lo llama a la selección y se consolida. Luego de su paso por la selección de Antioquia, Andrés Escobar debutó con el primer equipo de Atlético Nacional el 31 de agosto de 1986. Tenía apenas 19 años. Sin embargo, solo fue hasta el siguiente año que se pudo consolidar en el equipo. En marzo de 1987 hizo su primera presentación como titular contra el Cúcuta Deportivo. Andrés y yo nos conocimos en su propia casa. Santiago, el Sachi Escobar, era muy amigo mío, compañero de Selección Antioquia. Y resulta que tuvimos mucha empatía, mucha afinidad cuando nos vincularon a la Selección Antioquia. Nos hicimos grandes amigos, siendo Andrés menor que Santiago y yo 4 años. Pues en una de las tantas invitaciones que nos hacen en la casa, que me hacen en la casa de ellos, Andrés se iba arrimando por ahí como buen pelado, futbolero, que le encantaba jugar al fútbol, que le encantaba preguntar, que le encantaba indagar sobre las figuras del fútbol, sobre los que ya estábamos un pasito más adelantado. Él tenía más o menos 12 o 13 años y ahí fue cuando nos empezamos a conocer. La amistad de Santiago y yo perduró en el tiempo y cuando ya ingresamos al Atlético Nacional, Andrés fue creciendo, se vincula al Atlético Nacional. Santiago emigra a otros lares, se fue para el América de Cali y me dejó la gran herencia de su hermanito como mi gran amigo hasta la fecha que partió infortunadamente. Ya consolidado en el primer equipo de Atlético Nacional, Escobar hizo parte del 11 titular que se consagró como campeón de la Copa Libertadores en 1989. El club antioqueño, en la cresta de la ola de violencia desatada por los carteles de la droga, logró quedarse por primera vez con el torneo más importante de América a nivel de clubes. Arranca González, tiró, la tapó, el Álvarez en las puertas de la gloria. Le tiró, gol.
Su convocatoria a la Selección Colombia llegó en marzo de 1988, cuando debutó ante Canadá. 2 meses después, contra Inglaterra, marcó su único gol con la tricolor, logrando empatar el encuentro a un tanto. De ahí en adelante, su presencia en el equipo nacional fue fundamental. Por ejemplo, fue parte de los planteles de los mundiales de 1990 y 1994. Él lo podía tener a uno de rival y él siempre era molestándolo a uno, jalándole el pelo, jalándole la camiseta, provocándolo con tal de desestabilizarlo a uno mentalmente. Con las novias que teníamos, 2 hermanas novias, era insoportable. Todos los días quería salir a un lado, a comer, a cine, a horas de teatro. Estábamos con la Selección Colombia en una gira que se inventaron, que fuimos a Florencia y para el Mundial del 90. Lo recuerdo sentado aparte del grupo, porque el grupo era de otra novela. El grupo, en cambio, él era un tipo más de línea intelectual, de línea cultural. Una vez íbamos para Europa, la primera vez que fuimos para Europa, doña Hilda Maturana le dijo a su hijo Pacho que por favor le sentara 2 conversadores al lado porque el viaje era muy largo. Entonces le sentó a Andrés y me sentó a mí, uno a un lado y el otro a otro lado, doña Hilda en la mitad, converse para acá, y a la hora los 2 dormidos en sus hombros y le gritaba: Pacho, aquí me mandaste los 2 más dormilones. A la cita mundialista de 1994, Colombia llegó como uno de los equipos favoritos. Sin embargo, 2 derrotas iniciales dejaron por fuera del torneo a la tricolor. En medio de esta fase, el cuerpo técnico fue amenazado para que no alineara a Barrabás Gómez, quien fue centro de críticas por su rendimiento en el primer partido del torneo. Barrabás Gómez, quien era compañero en Nacional de Escobar, fue al banco de suplentes en el encuentro contra Estados Unidos, donde Escobar marcó en propia puerta. Después de no superar la fase de grupos, parte del plantel volvió a Colombia, entre ellos el joven central de Atlético Nacional. En el momento del autogol me da tristeza, pero pienso en que la vida continuaría, en que se le daba vuelta a la página, en que seguiría todo normal, y sabía que había un ser humano que tenía un dolor íntegro en lo que estaba viviendo, pero lo conocía sus fuerzas, conocía su vitalidad y sabía que él iba a salir de ese momento porque era capaz. El mismo Maturana alguna vez me contó, me dijo: mire, yo al plantel, a todos ya eliminados de vuelta para Colombia, les pedí el favor, no fue que les recomendó, les pedí el favor: muchachos, no se muestren en público, no vayan a sitios públicos porque los van a insultar o les van a reclamar y van a terminar mal, en pelea y en bronca y cosas de esas. En el fondo, Maturana sabía que había jugadores muy expuestos a ese cuento, como Asprilla, por ejemplo, porque Asprilla es de la noche y el bulla y todas esas cosas. Dijo: mire, yo pensé, me dice Maturana, yo pensé en Asprilla y en estos que no se vayan a enredar. En ningún momento. Los 3 días que estuvimos desde que llegó, miércoles, jueves y viernes, fue todo cariño, todo amor, todo respeto, todo apoyo, por donde quiera que íbamos, a donde quiera que estuviéramos. Siempre habían personas que lo abrazaban, que lo apoyaban, que lo respaldaban. Nosotros llegamos al lugar, a la discoteca, nos sentamos un grupo de amigos, Eduardo Rojo, su señora, Natalia, una amiga, y yo. Y normalmente compartimos música, bailamos, gritamos, nos tomamos unos tragos y todo el mundo lo apoyaba, lo abrazaba, solamente escuchábamos palabras de apoyo y de amor para con él, hasta que salimos y se presentó el insuceso. Cuando el sepelio, él lo tuvieron en cámara ardiente, recuerdo, en un coliseo, ¿puede ser? Sí. En ese coliseo, la gente caliente todavía le echaba culpa a las transmisiones radiales, en las que estaba yo con Perea, por ejemplo, que era culpa de nosotros. Bueno, uy, eso es que se armó, qué lío. Yo recuerdo
yo compartía, y les voy a contar un poco, la habitación de ese mundial con Uweimar Muñoz, y había una periodista de Caracol, Sonia Rodríguez, que todavía trabaja en los medios. Sonia me llamó a las 6 de la mañana y solamente me dijo, mataron a Andrés Escobar. Yo me acuerdo que desperté a Uweimar, mataron a Andrés Escobar. La investigación judicial demostró que Humberto Muñoz, el chofer de los hermanos Pedro y Santiago Gallón Henao, fue quien jaló 6 veces el gatillo en contra de la cabeza de Escobar. Lo hizo porque sus jefes estaban en una confrontación con Escobar en un parqueadero en Medellín. Lo que quedó consignado en la sentencia en contra de Muñoz es que todo inició porque los hermanos le reclamaron por su autogol. La justicia, en cambio, fue esquiva con los Gallón. Ambos fueron condenados por su encubrimiento, pero pagaron tan solo unos días de cárcel. Años después, se supo que Santiago Gallón financió grupos paramilitares y el año pasado fue capturado por supuestos delitos de narcotráfico. Pues yo no sé qué herencia puede dejar el asesinato de un hombre ejemplar. Es la desazón que vivía un país, es la incertidumbre que todavía nos agobia. Es decir, ¿por qué tenemos que someternos a esto? ¿Por qué no hay una clase dirigente que cambie todo esto? ¿Por qué suceden muchas cosas? Hay muchos porqués que todavía no se pueden resolver. Mira, cuando una persona buena se va, lo primero, dar gracias a Dios porque lo disfrutaste. Como deportista, como amigo, como ejemplo. Yo creo que eso es lo primero, dar gracias por eso, y a él igual. Creo que el espíritu de Andrés camina en las cosas buenas. Cada que pasa una cosa buena, ahí está. Entonces es bueno porque los espíritus buenos tienen que caminar siempre y tienen que ser ejemplo. Muchas veces yo he estado con mis grupos deportivos a nivel de los equipos o a nivel de selección, cuando he tenido la oportunidad de estar, y ha sido anécdota dentro de esos grupos, ha sido ejemplo para esos grupos, y yo lo llevo ahí en presencia, a que ellos conozcan que pasó una persona del fútbol y que como persona del fútbol pudo ser buena. Cuando se puede ser bueno, se puede ser ejemplo, se puede ser guía, se puede ser un líder positivo, sano. Andrés Escobar sí fue una pérdida increíble por persona y como jugador que fue. El tipo sí era, es la ironía de la vida, ¿no? El menos llamado a que le pasara eso era él.